Los libros están en promoción, para los que no saben, se están vendiendo los dos juntos comparado a lo que sale uno en Santa Fe en una librería cristiana. Compras uno, acá lo podés comprar a los dos juntos, así que por favor aproveche y llévese el material. Muy bien, vamos a continuar. ¿Están conmigo? ¿Prepararon el mate? Muy bien, ya surgieron preguntas que luego vamos a tratar de responder, así que vaya anotando si tiene preguntas, vaya anotando y así luego al final podemos responder. Muy bien. Bueno, estábamos hablando de las leyes, Sabe que en el año 2010 se aprobó la ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, y afuera del Congreso estaban los católicos, más que nada, porque nosotros evangélicos fuimos un poco tardíos en reaccionar en muchas cosas, como que no nos gusta mucho la política, no nos gusta mucho todo lo que... Yo no sé por qué motivo nos hemos aislado de todos esos ámbitos cuando en realidad era importante que estemos allí, en ese lugar. Yo creo que estamos como estamos justamente porque no le hemos dado importancia a esos lugares. Pero estoy creyendo que en los próximos años nuestras generaciones, nuestros hijos van a ocupar nuevamente esos espacios. Amén. Crea conmigo. Y se ve que afuera del Congreso había algunos evangélicos también, los poquitos que se enteraron de la ley de matrimonio igualitario y estaban ahí con carteles, que no se apruebe, que no se apruebe. Entonces le pusieron el micrófono a un evangélico. 12 del mediodía, canal público. Y dice este hermano en Cristo: yo no estoy de acuerdo con la ley de matrimonio igualitario porque eso es un espíritu que se le mete adentro de las personas. Yo dije, trágame tierra, me hago mormón a partir de hoy, dije yo. Y después me doy cuenta que es el común denominador de las familias cuando no sabemos sobre este tema y vamos a pelear, por ejemplo, con la maestra. Capaz que en la escuela resulta que la maestra le enseñó un tema y vos vas y querés pelear y capaz que hasta le abrí el versículo bíblico y le dictá el versículo bíblico, porque hay gente que es, por supuesto que somos orgullosos de la fe que compartimos, de la palabra, no estoy diciendo eso, no me malinterprete. A lo que voy, que lo espiritual no se discierne, ¿verdad?, desde el mundo natural. Es como que usted le quiera explicar a los no cristianos que diezmen. Es decir, ¿lo intentó alguna vez de explicar? Te terminan riendo más todavía porque no lo van a entender porque es algo espiritual. Ahora, cuando nosotros entendemos el tema de la educación sexual integral y las leyes y hablamos desde ese lugar, nosotros podemos no solamente defendernos, sino convencer a otros. Lo repito, no solamente puedo yo tener herramientas para defender a mis hijos, para defenderme en la escuela, sino convencer a otros. Yo le digo a mi hija Emily, tu silencio justamente hace a que todos los demás se queden con la única voz, que es la voz de la profesora hablando de la ideología. Pero cuando vos te expresás y te expresás con argumentos científicos y legales, no solamente te estás defendiendo, sino que estás dándole la oportunidad a tus compañeros que tengan una segunda verdad, que es la verdad, pero por lo menos que ellos puedan tener otra voz. Me pasó a mí personalmente en un acto escolar, era el Día de la Mujer, marzo, y la compañera que estaba llevando adelante el acto era a favor del aborto y del feminismo y todo lo demás, y tenía pañuelo verde en la mano. Entonces, recuerdo yo que estaban todos los alumnos adelante y no sé por qué motivo estábamos todos los profes atrás, no sé quién armó de esa manera el acto, pero ahí estábamos. Y la compañera comenzó a hablar, ¿no es cierto?, y decir, bueno, los derechos de la mujer, de los cuales yo entre nosotros comparto casi al 100% todas las luchas, digamos, de la mujer en cuanto al cuidado, a la justicia social, tantas cosas que vemos en la calle. Yo tengo hijas y yo sé que no es lo mismo que salga mi hija a la calle y que salga un varón, si se ven esas diferencias en la calle. Pero en un momento un alumno levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo con eso, con el feminismo y todo esto acá por el pañuelo verde que tiene usted, le dijo, ¿viste? Y yo por dentro no sabía si reírme o no reírme porque estaba re de acuerdo con lo que estaba diciendo mi alumno, era para colmo, fue bien formado por el profe. Pero la profe ni lenta ni perezosa, porque ese es el problema. En el sistema hay gente que está preparada, que conoce las leyes,
que sabe expresarse. Y muchas veces nosotros todavía no sabemos cómo se llaman los miembros del cuerpo, por ejemplo, como le decía antes. Entonces nuestros hijos están entre escuchar a un docente que habla bien, que estudió, que tiene capacitaciones, que le baja de acá, de allá, le dice esto, le hace todo un verso, y entre que va a casa y papá le dice, tenés que lavarte bien el coso entre medio de las piernas, porque ni eso sabe. Entonces nos encontramos con esta realidad, y eso es lo importante que yo quiero marcar, la importancia de ser gente preparada para los tiempos que corren. Porque puede ser que te tengas que levantar e ir delante de un intendente, de un diputado, de alguien de autoridad y tenés que estar. ¿Sabe que cuando esta mujer, la compañera, comenzó a hablar del aborto, a favor del aborto, a favor del aborto, yo lo que hice fue, con mucho respeto, pararme al lado de ella. Imagínese usted la situación, como si uno de ustedes se parara al lado mío y me interrumpiera esta conversación. Me mira, ¿viste? Digo, compañera, te pido mil disculpas, pero yo no me puedo quedar en silencio frente a lo que vos estás diciendo, porque a mí no me representa. Y inmediatamente detrás mío se sintió, a mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco, y posteriormente el aplauso de todos los alumnos, porque más de la mitad estábamos en desacuerdo con lo que estaba enseñando, pero necesitaba que uno irrompa el silencio, porque la forma en que las tinieblas avanzan, como yo le decía al principio, es porque nadie irrumpe, nadie expresa. Hay un perfil evangélico. No estoy diciendo que vayamos al choque, a la pelea. Hablo de que tenemos que, con respeto y autoridad, tenemos que hablar, tenemos que enseñar, tenemos que decir lo que nosotros pensamos. Y conocer las leyes nos dan herramientas para eso. De hecho, terminó todo un debate. La profesora sí, porque el aborto esto, y sí, pero la genética, la biología dice esto. Yo nunca, porque ellos habrán pensado que yo iba a sacar de la Biblia inmediatamente, pero no saqué la Biblia. Yo la hablé desde la ciencia. Por supuesto que todo lo que tenía base bíblica, pero desde ese lugar yo me pude posicionar y defender. Desde ese lugar también los alumnos de esa escuela se sienten representados. Qué lindo cuando nosotros también entendemos que necesitamos conocer y aprender. Cada una de estas leyes, léala, porque va a encontrarse con un montón de herramientas para usted. No voy a poder darlas a todas en este momento por el tiempo, así que solamente me voy a basar en la Ley de Educación Sexual Integral, que es la ley que nos convoca en el día de hoy, ¿verdad? Que me levantaron la mano 3 o 4. Esta ley es una ley nacional. Regula en la Argentina la temática de cómo enseñar educación sexual integral. Se aprueba en el 2006 y dice que es obligatoria para todos los niveles educativos y es de manera transversal a todas las materias. Así que si algún papá me quiere decir, ¿puedo yo decir que no den ESI en mi escuela? No, porque es ley y es un derecho garantizado constitucionalmente, porque tus hijos necesitan aprender. ¿Por qué? Porque si saben esta información podrán tomar buenas decisiones. El problema es la mala enseñanza o ocupar ese espacio con mala ideología, y hacia eso yo quiero hoy ayudarle a darles herramientas, ¿verdad? Bien, solamente voy a tomar 4 artículos. La ley 26.150 son 11 artículos, porque algunos me dirán, no quiero leer la ley de educación sexual integral porque es re larga. 11 artículos, una hoja, una hoja. Así que no seas vago y te pones a estudiar la ley y a prepararte. Es una muy buena ley, así la califico yo como pastor y como profesor, es una muy buena ley. ¿Cómo, pastor, es una muy buena ley? Si la ESI es algo malo, te voy a mostrar que no, en solamente 4 artículos. Los demás son artículos complementarios. Cuando uno empieza a leer la ley en el artículo 1, como ustedes lo tienen en pantalla, yo marqué en rojo, les dice el orden de las ciencias que deben ser usadas para poder impartir educación sexual integral. Ustedes saben, los que son profes, que están las ciencias exactas, las ciencias lógicas y las ciencias sociales, las ciencias más abstractas, más relativas, por ahí podríamos decirle. No es lo mismo enseñar matemática que enseñar economía. Las matemáticas nos dice que 1 más 1 es... Che, ¿estudiaron acá? 1 más 1, ¿cuánto es? Ahora yo le digo a usted, ¿cómo piensa usted que debe ser la administración de los recursos para un Estado? Es una ciencia social. Uno me va a decir, debe hacerse de esta manera. ¿Por qué? Porque es una ciencia abstracta, relativa. Entonces, la ley me dice que cuando alguien va a enseñar educación sexual integral debe tener un orden. El artículo 1 pone énfasis en la biología como la primera ciencia para poder enseñar
educación sexual integral. Le agrega luego, como dice ahí, lo psicológico, lo social, lo afectivo y lo ético. Pasar de largo la biología o ponerla en el último lugar es ideología. Entonces yo tengo este artículo para poder posicionarme como docente. Yo como docente en el aula, se lo explico en otro momento por qué doy biología, porque no soy profe de biología, pero caí en ese lugar y me tocó y bueno, ahí estoy dando biología, me tengo que rearmar, es para otra historia. Cuando yo hablo de sexualidad, tengo alumnos que son homosexuales, lesbianas, que han cambiado su nombre, que me aprecian, de hecho, ningún problema con ellos. Les hablo desde la ciencia y creo que tienen la palabra en la boca, pero no me pueden decir absolutamente nada, porque es lógica humana, es decir, no se puede cuestionar la biología, porque yo creo que es una bendición hasta la biología en este momento para los tiempos que estamos. En otro momento, ¿se acuerda usted cuando nosotros estábamos como que la fe se oponía a la ciencia, ¿no es cierto? Porque cuando el médico dice hasta acá, Dios dice la última palabra la tengo yo, ¿eh? Pero hoy nos encontramos con que la ciencia nos da un respaldo para poder posicionarlo en el debate cultural y del sistema. Entonces, si yo voy a dar ESI, yo tengo que empezar desde ese lugar. Bueno, nos planteamos, no es lo mismo, ¿verdad?, ser hombre que mujer biológicamente. Hablo desde la concepción, lo que se produce, los cambios, el físico, los músculos, el pensamiento. Hay una diferencia. De hecho, la ley, después vamos a ver, solamente habla de varones y de mujeres. Cuando en la escuela empiezan la temática sobre sexualidad y no tocan lo biológico, entonces estamos hablando de ideología. Después vamos a ver qué hacemos en ese caso. Pero puede pasar que ustedes vengan sus hijos y me digan, papi, mami, en la escuela me hablaron de género, esto, aquello, allá. El tema es no solamente de lo que hablaron, sino de la forma en que se intervino, que se introdujo esta temática. Yo, por ejemplo, obvio que voy a empezar desde lo biológico diciendo, bueno, hay varones y mujeres, a partir de ahí va todo un cambio. Ahora, me levanta la mano una chica que se cambió de nombre, se llama, bueno, no voy a decir los nombres ahora, se cambió de nombre. Entonces me pregunto, ¿y qué pasa en mi caso? En tu caso hay una ley, la ley de identidad de género, que marca, ¿verdad?, el derecho al cual cada uno puede cambiar su nombre. Es la decisión cada uno, pero eso es una ley que regula el derecho privado de cada persona a tener una identidad, pero no regula la educación sexual integral, que esa es la confusión que tiene la mayoría de la gente, inclusive de los profesores y de los directivos. Cuando vos vas a hablar de este tema a la escuela te dice, es ley, y usted no tiene nada que decir. Como papá, usted no le tengo que explicar a usted lo que voy a dar en matemática, lo que voy a dar en lengua, y no te dejan excusarte. En realidad, usted tiene que tener la ley impresa. Yo le invito a tener la ley impresa, o cómprese el libro, que la tiene más clara ahí, véndaselo a la maestra y me ayuda a mí además, muéstrenle ustedes justamente de que la ley que regula la educación sexual integral es la ley 26.150, no la 26.000, la de identidad de género. Son dos leyes diferentes. Una regula el derecho que tienen todas las personas a cambiar de nombre y un registro civil. No estamos de acuerdo como cristianos, pero eso no es un problema nuestro. Es decir, ¿desde cuándo nosotros nos vamos a meter en la vida privada de la gente? Nosotros lo llevamos a Cristo y que cada persona decida lo que quiera decidir. Esto es algo personal entre Dios. Jamás, bajo ninguna circunstancia, justifiquemos una discriminación. Usted jamás va a tener el permiso de Dios a discriminar a una persona ni por su condición sexual ni por su condición del que sea. El envío de Dios hacia nosotros como iglesia es amar, mostrar el amor de Dios. Por eso mis alumnos que tienen una identidad no encuentran en mí, ¿verdad?, un religioso. Encuentran un padre que está dispuesto a defender, inclusive en el caso de que sean discriminados por su elección. Porque yo no estoy para discriminarlos, yo estoy para mostrarles. Si ellos me preguntan a mí, ¿pero usted está de acuerdo? Entraron en el terreno de mis pensamientos, me abrieron la puerta para que yo exprese. De hecho, cuando alguien me dice, ¿y vos qué pensás de la identidad de género? Es la puerta que yo necesito. Hay dos miradas de la sexualidad. La sexualidad tradicional, que es la que yo comparto, y la mirada actual Ahora, cualquiera de sus hijos puede decir, el profesor Adrián habló de género. No. Yo hablé de biología, hablé de psicología, hablé de lo social. El género terminó siendo un contenido dentro de mi clase porque lo sacó un alumno, porque se dio esto, porque tocó. Pero muchas veces nosotros escuchamos la palabra género y ya nos manifestamos. Ya queremos ir ¿verdad? Pero hay que ver el contexto de cómo se habló y cómo lo trató. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, es científica
cuando la profesora habló primeramente de lo biológico, de lo correcto. Entonces, vaya a la carpeta de su hijo y vea de cómo se fue llevando la parte de sexualidad. No pase vergüenza yendo a la escuela sin saber cómo se trabajó el tema, de qué manera se presentó, porque por ahí nosotros hacemos eso y no nos preparamos para posicionarlo. El siguiente artículo, el segundo que yo quiero hablarles para que se posicione usted, es el artículo 3. Recuerde que son 11 artículos nada más. Les mostré el 1. El 3 son los objetivos de la ley. Cada vez que se aprueba una ley, se piensa qué objetivos persiguen. Entonces yo le digo a mis directivos siempre, usted me ven así, buenito, pero yo me enfrento a mi directivo, hice echar docentes. No me peleo porque no sé si la expresión correcta, pero yo entiendo que soy ese Cristo que en un momento entró a la iglesia. ¿Se acuerda usted cuando entró al templo y vio las mesas vendiendo y tumbó todo? Porque el perfil de cristiano a veces es, me soporto todo, dame un cachetazo, que te digan lo que quieren. No faltes el respeto, pero también tenés derechos como persona, como hijo de Dios, y tenés la responsabilidad de expresar las verdades. Porque cuando vos te callás, no están cumpliendo con la responsabilidad de ser luz y sal. Tenemos que hablar las verdades del Señor. Mire, el artículo 3 también nos da las características de una buena educación sexual integral. Dice que debe ser armónica, lo dice la ley. ¿Hay músicos aquí en esta tarde? ¿Algún músico hay? ¿La armonía qué es? Que suene todo en la misma nota. El que no sabe música, no tiene oído, se pega el desentono. Y esto biológicamente o científicamente hace expresión a que la enseñanza de educación sexual debe ir acompañada del crecimiento y la madurez de los niños. Yo no puedo hablar contenidos que no son aptos para la edad correspondiente. Eso se llama hipersexualización, enseñar contenidos, tanto de manera visual o auditiva, que lo estimulen su sexualidad cuando no es el tiempo de poder justamente aprender sobre eso. Eso está prohibido por la ley, no por la Biblia. Porque por ahí te van a decir, salí de acá, dogmático, religioso. No. Ley 26.150, artículo 3, objetivo número 1 dice que debe ser armónico. Te quedó con los ojos de huevo frito porque no sabe qué decirte, porque ni ellos saben la ley cuando te dicen esas cuestiones. ¿Me entendés a lo que estoy diciendo yo? No vaya, Proverbio 25:17 y empecés a hablar en lengua a la escuela, por favor. Eso, hacelo en privado para que el Señor ore, tome el control de tu vida, te respalde. Pero cuando vayas a la escuela, andate con la ley en mano y mostrale la ley a tus directivos, a tus maestros, a los maestros de tus hijos. De hecho, nosotros con mi esposa somos persecutas de los maestros de mis hijos. Nos llevamos re bien, pero estamos ahí pisándole los talones. Mi esposa, ¿verdad?, se metió en la cooperadora, como si fuera poco, no sé, mira, si es posible, en un momento va a aparecer ahí vendiendo caramelito en el patio para ver qué hacen los pibes y la maestra. Los profesores, que nunca te toque mi esposa como la maestra de un alumno, Dios mío. Dice que debe ser equilibrada la educación sexual integral. Yo no puedo convocar a todos los alumnos y tiro contenido, porque cuando el docente sabe que cada alumno tiene un entendimiento totalmente individual, aprenden de manera única. Entonces yo debo ser respetuoso de las edades también y de no tirar todo al mismo tiempo. Debe ser permanente, sí, debe ser pertinente y preciso. Esto de que, la niña tiene tiene 8 años. Una niña a los 8 años ya debe aprender a empezar a prepararse para la pubertad. Entonces le voy a decir, mira, vas a empezar a tener estos cambios físicos, y explicarles paso por paso. Es pertinente, es para el momento, ¿verdad? No, ¿verdad? Como por ahí nosotros denunciamos a un docente de Esquina Corriente junto al Consejo de Pastores, este profesor a los chicos de 5º grado, 11 años, ¿no me equivoco? 10, de 5º grado, les puso en el examen para colmo. Así que eso tenemos acceso a todo, porque por ahí un docente lo habla y los chicos no saben después si repetírtelo bien, pero le puso en el examen cómo llegar a un orgasmo al mismo tiempo. Es una vergüenza que un docente haga eso. Fotos, mándeme foto, denuncia, lo echaron al docente. Pero claro, nosotros tenemos que tener bases legales para poder hablar sobre este tema. Debe ser confiables. La palabra confiable viene de experimental, de científico. Yo no puedo hablar de cualquier cosa. Yo tengo que tener datos concretos, reales, estadísticos, actualizados. Por ahí, la palabra actualizado, lo que usan algunos para decir, sí, pero ahora en la actualidad hablamos de esta manera, ¿verdad? De ahí se pueden agarrar porque tienen que ver con el concepto.
Dice el C, promover actitudes responsables ante la sexualidad. Yo le digo a los chicos el otro día, ustedes quieren saber cuál es el mejor método anticonceptivo, porque me tocó dar método anticonceptivo. Eran chicos de tercer año ya de secundaria. Esperar a conocer una persona correcta, madura, que te elija a vos, que vos lo elijáis y que esté dispuesta a estar con ellos toda la vida. Es decir, le hablé del futuro, le hablé del momento. Y entonces una de las chicas, que sabe que soy pastor, todos saben que soy pastor, pero me dice, usted porque está de acuerdo con la monogamia. Dice, yo no estoy de acuerdo con la monogamia, esto de tener una sola pareja, ¿verdad? Y se armó ahí el debate entre todo eso. Te van a sacar igual los chicos porque ya tienen ideología los chicos también. Pero fíjense que yo le hablé del método anticonceptivo de esperar hasta el matrimonio, pero de una manera con respaldo legal, con lo que dice la ley, no con con la Biblia en mano, para que ellos no tengan, ¿verdad?, después para acusarte. Ustedes saben que la escuela es laica. Eso significa que no podemos nosotros usar la Biblia para enseñar. ¿Está mal? Está mal porque se enseña de cualquier base, pero bueno, está aprobada de esa manera. De hecho, ustedes deben saber mucho más que yo, porque la laicidad de la escuela fue aprobada por la Iglesia Bautista en el principio para sacar la única religión que estaba, la católica al principio, porque consideramos que la escuela debe enseñar ciencia, no ideología ni religión. Prevenir problemas relacionados con la salud en general, salud sexual, reproductiva en particular. Y mire lo que dice la ley. La ley, procurar igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y varones. La ley no dice la palabra género, no dice la palabra diversidad, sino que habla de que debe haber igualdad. Y está hablando no de una igualdad en el sentido, ideológico, sino en el sentido social. Porque es cierto que a mujeres se le pagaba menos por el mismo trabajo que hace un varón, por ejemplo, luego cumpliendo se le pagaba menos. Esa igualdad está hablando de acá, del respetar a la mujer. Si usted lee estos artículos, está de acuerdo al 100% como yo de ellos. Entonces son herramientas para poder preguntarle al docente, a ver, dígame, esta enseñanza que usted está haciendo, ¿con qué objetivo se alinea? Y usted lo pone en aprieto al docente, lo pone en aprieto al directivo porque justamente no corresponde con eso. De hecho, esta ley es tan buena en muchos aspectos que lo han intentado modificar un montón de veces en el Congreso Nacional justamente para sacar todo esto y poner todas las ideologías. Si llegara a pasar esto, que no nos asombra porque se aprueba un montón de cosas, puede que algún día me van a tener que convocar de vuelta para hablar de las nuevas leyes y ver cómo hacemos, cambiar las estrategias por ese momento. Bueno, voy a ver 2 artículos más. Este es el artículo más importante de la ley, el artículo 5 de la ley 26.150. Lo debe saber todo cristiano de memoria como si fuera Juan 3.16. ¿Sabe qué dice Juan 3.16? Hacemos oración de entrega inmediata acá, El artículo 5 dice que cada vez que se va a impartir educación sexual integral debe respetar. ¿Se anima a repetir conmigo respetar? Esa palabra tan usada para decir que discriminamos, pero la ley la usa para que respeten primeramente el ideario institucional. Si yo tengo una escuela confesional, evangélica, católica o religiosa del tipo que sea, le tengo que hacer firmar a los padres, por eso es muy importante abrir escuelas evangélicas, ¿verdad? El ideario es como escribir, esta escuela fue fundada por tal, tiene estas ideas, sobre sexualidad está fundada en la Biblia, todo lo que vamos a enseñar es esto. Un padre quiere meter a sus alumnos, le hace firmar el ideario. Está diciendo que está aceptando las enseñanzas con las bases del ideario institucional. Eso está reservado, está guardado y hay ley que te respalda como institución religiosa. Pero también dice que debe respetar las convicciones de todos los miembros. Ahí estamos hablando no solamente de los que trabajan, sino de los alumnos y de los padres. Dentro del sistema educativo el papá es considerado como miembro de la escuela. De hecho hay un artículo que vamos a continuación para confirmar esto. Entonces, si yo voy a dar ese a tus hijos, yo como profesor tengo que preguntar, a ver, ¿ustedes qué piensan sobre la sexualidad? ¿Cómo aprendieron en casa? ¿Qué creen ustedes? Te van a decir los chicos, bueno, yo soy evangélico, yo soy católico. De toda esa información yo armo la clase para respetarlos a todos. Lo dice la ley. Pero lo que pasa es que como nosotros no conocíamos la ley, vinieron e hicieron lo que quisieron y como nosotros nos dormimos, avanzaron tantos, ¿verdad? Que hoy nos encontramos con que, ¿cómo hacemos para volver para atrás? Escribieron libros sobre ideología, hicieron tantas cosas que de repente nos encontramos con que no sabemos cómo frenarlo. Pero esto tiene que ver con algo que si hubiésemos estudiado al principio, hubiésemos podido frenarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es
más que nada, trabajar con nuestros hijos para que ellos, frente a estas situaciones, sepan cómo actuar. Y por el último, el artículo 9. Ya termino con la ley porque yo sé que es técnico y más aburrido. El artículo 9 dice textualmente que deben organizar espacios, la escuela, espacios de formación para los padres. Y lo subrayé y lo puse en rojo para que usted sepa que nadie puede decirle lo contrario. Que tienen el derecho a estar informados. Los papás pueden repetir conmigo como papá, dígalo como papá, tengo el derecho a estar informado. La ley 26.150 lo dice, pero lo dicen todos los tratados internacionales, la ley de educación nacional, pero la propia ley de ESI dice eso. Si una maestra le dice, yo no tengo que darle explicación a usted sobre lo que voy a enseñar sobre ESI, porque eso es un tema mío, agarre la ley, márquele este artículo y pégueselo en la frente. Mira, no, mentira, no lo haga. No. Muéstreselo. No, profe, mire, la ley de educación sexual integral dice que yo tengo el derecho a estar informado. Por eso yo estoy acá, porque estoy siendo responsable con la ley. Y además dice otra vez que debe ser aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos, pedagógicos. Debe promover la comprensión y acompañamiento de la madurez afectiva y debe vincular más estrechamente a la escuela, a la familia para el logro de los objetivos del programa. Usted como papá, ¿se siente parte de la educación sexual integral que se da en la escuela? La pregunta. ¿Por qué? ¿Porque la escuela solamente no actuó como corresponde o porque nosotros tampoco muchas veces no hemos ido a la pregunta? Les tiro pregunta, analícelo usted. Total, arréglesela con Dios, no conmigo, que le está hablando en este momento. Todo lo que yo no paternizo, alguien lo va a hacer por mí. ¿Y cómo lo va a hacer? A su manera. Usted tiene que entender que se tiene que hacer responsable de esta temática y de enseñarle aún las leyes a sus hijos de chiquitito. Ellos deben saber que tienen derechos y que pueden expresar lo que quieren. Pero si usted como papá no se expresa y no lo habla, menos lo harán ellos. Yo les tomé estas ilustraciones que pensando ¿no es cierto?, en el libro de Job. Usted conoce de memoria el libro de Job, ¿no es cierto? Está Dios y Satanás hablando. Y le dice Satanás, sí, Él te sirve, te es fiel, es perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero no de balde lo hace, sino que pusiste un vallado alrededor de Él, lo cuidaste. Y medité mucho sobre esta palabra. Nosotros hemos mistificado mucho el tema del vallado de Dios. Nosotros creemos, de hecho los hay, ángeles que guardan a nuestra vida. De hecho yo estoy seguro que la mano de Dios está cuidándonos. ¿Lo cree usted? Sin embargo, hay una parte que hace Dios, pero hay una parte que hacemos nosotros, es 50 y 50, no es tan así como que, bueno, yo me largo y que Dios me cuide. Hay gente que ora, Señor, cuídame, no infló la rueda del auto, cuídame, y así anda pensando que el Señor me va a cuidar, no. Es decir, hay gente que dice, Señor, oro por mis hijos para que le vaya bien en la escuela, y se olvida el pibe, se acuerda después de la noche, cierto que tengo el pibe en la escuela, no se acordó en todo el día, pero no es así. Sino que el vallado de Dios, en realidad, cuando usted ve la palabra del Señor, el vallado de Dios para una generación son los padres. Déjemelo mostrárselo por la palabra. Usted va a encontrar que cada vez que Dios trae a alguien con propósito en la tierra, lo trae en el marco de una familia, para que esa familia pueda preservar a esa generación. Desde el principio lo podemos ver y podemos ver que cada vez que Dios llama a un hombre, cada hombre importante que usted recordará de la Biblia, lo va a ver en el marco de una familia, imposible verlo solito. El más importante de todos los nombres es Jesús, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Sin embargo, Dios podía haber dicho, lo mando a la tierra rodeado de ángeles, arcángeles y todo el mundo espiritual que pudiera cuidarlo, pero no. Tomó una mujer llamada María, tomó un hombre llamado José, y María y José preservaron la vida de Jesús, y tan prácticamente que dice, apenas nació Herodes lo quería matar, lo subieron al burrito y se lo llevaron a Egipto. ¿Quién salvó la vida de José y María? ¿Cuál fue el vallado del Padre sobre la vida de Jesús? Los padres. Los padres somos ese vallado que protege a una generación. Si usted me preguntará, esto es un pensamiento mío, pero si usted me preguntará, ¿por qué los hijos de Job murieron? ¿Porque Dios solamente probó el corazón de Job?
No, murieron porque los hijos de Job no estaban en el lugar correcto haciendo lo correcto. Salieron del vallado del padre. Estaban haciendo fiesta los 7 días a la semana, ¿verdad? Y el padre no sabía lo que hacían y fuera de la cobertura del padre, el sistema los pone en peligro. Por eso papá y mamá, en nuestra responsabilidad, el círculo amarillo representa a la familia. Tenemos que entender que nuestra función en la tierra más importante, antes que este hermoso altar, es preservar a una generación. Yo no podría estar en este altar si perdiera a mis hijos. Esos son mi mayor autoridad. Antes que este altar, el apóstol Pablo le dijo que buena cosa desea el que quiera obispado y crecer, pero antes que sepa gobernar bien su casa. Nos habla de un diseño. Y yo tengo que entender que no son solo mis hijos espirituales en el sentido de la iglesia. Principalmente son mis hijos biológicos. Mis hijos deben continuar con la obra. Si hay padres presentes, sepan que Dios les va a pedir a sus hijos en el propósito. Es nuestra responsabilidad. Dios no le dice a la escuela o al pastor que los hijos son saetas de ellos. Se lo dice a los padres. Dice el salmista David, los hijos son saetas en manos de los valientes. Herencia de Jehová son los hijos. Y somos nosotros los que direccionamos como un arquero a nuestras generaciones. Que el cumplimiento de mis 3 hijos en el propósito sea con éxito depende de mi instrucción como papá y de mi dirección como mamá. Es decir, hay un diseño de familia que somos nosotros que preservamos la vida de una generación. Si en casa todas estas temáticas de educación sexual integral se enseñan, las probabilidades de que sean confundidos o que sean abusados o que se pierdan en el camino es mucho menor. Porque en casa nosotros le hemos dado los fundamentos. Y usted me dirá, es mentira, dígaselo al Señor. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Y no se lo dice al pastor o al docente, se lo dice al padre, por alguna que alguno quiera patear la pelota para otro lado. No le dice a la escuela, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. No le dice, enseñarás a tus hijos a levantarte, a acostarte. El sistema de educación de Dios no es el sistema de educación que nosotros pensamos. El sistema de educación de Dios son los padres. Nosotros somos los principales vallado de oración para preservar una generación. ¿Me dice amén, por favor, papá? El segundo vallado que Dios crea es la iglesia. En ese orden es. Yo no puedo como papá responsabilizar a la iglesia de lo que me corresponde a mí como padre. Es decir, yo no puedo esperar y quejarme y decir, en el discipulado de niña nunca le enseñaron a mis hijos sobre ESI. Vos le tenés que enseñar a tus hijos sobre eso. Y en el discipulado de niños lo que van a hacer es acompañarte, le van a sumar a lo que vos enseñaste en casa. En casa se enseña y en la iglesia se confirma. El pastor, el líder va a acompañar a la familia. Por eso la importancia de tener reuniones con los padres, hablar con los padres, reuniones con matrimonio, con los adultos, porque en conjunto, yo me puse de acuerdo, no hago doctrina de esto, es algo una política interna de mi iglesia. Me puse de acuerdo con todos los padres y les dije, nosotros como iglesia no vamos a bendecir noviazgos antes de los 18 años. Así que si se están por poner de novio entre ustedes, entre eso, sepan que no venga ninguno a pedirme la bendición porque no lo voy a bendecir hasta que no cumpla los 18 años. No hay noviazgo. Y todos los papás dijimos de acuerdo que sí. Es algo interno de nosotros para que los pibes sepan. Ahí están los pibes contando los días, los 18 y un día se me ponen todos de novio. Pero bueno, yo le digo a los papás de la iglesia, todos son hijos de todos. Mis hijos son tus hijos, los hijos tuyos son míos. Si yo veo en las redes sociales algo, porque ¿qué pasa? Los pibes de la iglesia usan redes paralelas, a veces bloquean a los padres. Entonces, claro, ahí nos ayudamos entre todos, porque la iglesia es una madre para preservar generación. En esta casa preservamos generaciones. ¿Cuántos dicen amén a esto? Primero en casa, después en la iglesia. Ahora, el chico está bombardeado sobre ese. En casa no se habla. Me voy a la iglesia, a veces en la iglesia alguien me dice algo. Siguiente nivel, que debiera tener el vallado. En la iglesia no se habla de eso y nadie dice nada. Obvio que van a hablar en la escuela, si es que hablan, porque en alguna escuela no hablan nada. Y si lo hablan, yo lo puse de color verde. Le van a hablar mal. Y si no le hablan nada, están ofrecidos al sistema que lo puse de color negro, porque así de peligroso es mandar una generación sin estar preparada sobre esta temática. Esta niña también tiene nombre y tiene 12 años y está en la iglesia y está embarazada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el responsable? Primeramente ellos por no cuidarse, por qué tuvieron relaciones sexuales, porque si están en la iglesia probablemente hubiesen sabido, pero
¿Dónde están los padres de una niña de 12 años y del muchacho, del pibe? ¿Dónde están? Si no es que no fue abusada. ¿Dónde están, verdad? ¿Dónde están los pastores, los líderes de la célula de esta chica? ¿Y dónde están los docentes? ¿Dónde está el Estado? Todos tenemos que trabajar para preservar la vida de una generación. Amén. No enseñar sobre educación sexual integral es tan maligno como enseñar ideología. Es como que usted los larga a las generaciones sin saber qué hacer y usted dice, yo no quiero que le enseñen a mis hijos tal cosa. Son la misma situación. A la gente le es más fácil decir, con mis hijos no te metas, que decir, con mis hijos me meto yo. Y yo te quiero invitar que antes de levantarte contra el enemigo y a pelearte, primero te hagas responsable para que ellos tengan herramientas. La realidad es que lamentablemente muchos esconden su miedo, su queja, porque en realidad saben que no lo han hecho. Entonces es más fácil acusar y levantarse contra el sistema. Le preguntamos a los hijos, ¿con quiénes se dejan paternizar sobre educación sexual integral? Sobre este tema. ¿Con quiénes hablan? A los hijos de la iglesia. ¿Quién cree que va a salir primero? Muy bien. Espero que no sea su caso, ¿eh? Los chicos de la iglesia contestan que hablan sobre sexualidad en las redes sociales, en internet. ¿Significa que quién está paternizando a los jóvenes sobre sexualidad? El sistema por medio de las redes sociales. Y mire el lugar que ellos consideran que estamos nosotros los padres. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen adolescentes como yo, entre 10, 12, 14 años? Les veo la cara igual que a mí, por eso no entiendo. Te viene tu adolescente y te dice, papi, estoy enamorada. O estoy enamorado. ¿Qué haces? A ver, yo quiero saber alguno que me dice. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? La mayoría de nosotros cuando íbamos con estos temas a nuestra casa, ¿qué hacían? El sopapo que nos daban, ¿no? Y por lo menos... Esta palabra profética le dirá a usted, es una palabra profética que va pasando de generación en generación. Primero, aprender a lavarte los calzones antes de venir a hablar de lo mismo acá. ¿La escuchó alguna vez? Se va pasando, todo el mundo se la dice a alguien. Ojo, que la primera vez que Emily me vino a decir eso, porque claro, yo hablo y después tenés que vivirlo en carne propia, ¿viste? Casi que me sale el demonio de Taslandia, mi papá de adentro, todo junto y no sabía qué hacer, la quería ahorcar. Pero digo, bien, está funcionando las cosas como corresponden. Porque si a los 10, 12, 11 años las mujeres, los varones como los 20, 30 por ahí, porque somos un poquito más lerdos nosotros de darnos cuenta. Yo tengo a mi hijo Mateo, ahora no es tanto, si lo puedo decir. Con mi hijo Mateo tiene 12 años y todas las compañeras están revivas, ya nada que ver. Lo que son maestros de escuela de séptimo grado y saben que las chicas de 10, 11, 12 están reavivadas, están buscando novio, qué sé yo, y mi hijo está con la pelota, el revólver, qué sé yo. Porque nosotros somos un poco más lentos. Pero si la nena tiene 10, 11, 12 años y empieza a mirar a un chico y empieza, dale gracias a Dios porque está funcionando como corresponde, porque su cuerpo está... Es decir, ¿quién activa la parte hormonal? Es Dios que le dio todo eso y está funcionando. Ahora, yo tengo que saber cómo funciona el cuerpo, qué le está pasando, cómo es, y direccionarla. Entonces yo le digo a Emily, buenísimo, hija, porque se nota que Dios está empezando a funcionar como Dios te diseñó. Ahora tenés que lograr que todo ese sentimiento, la emoción, lo pueda encauzar en lo que Dios pensó para vos. Tenés que mirar al muchacho y decir, ¿por qué es lo que te gusta? ¿Lo físico? Bueno, sí, no había otro más lindo, por lo menos digo yo, cargándola. Es un hijo de Dios, tiene el mismo propósito. Si es de Dios, Dios lo va a guardar. Es decir, no estoy al ataque, sino que lo estoy direccionando para que ella pueda confiar en mí cada vez que le pase eso. Porque si no te lo cuenta a vos, se lo va a contar a otro. Y se lo cuenta a otro y el otro le va a decir, pero sí, haz esto, ponete de novio sin que te digan a tus padres. Pero cuando estamos nosotros los primeros y ellos pueden venir a contarnos, estoy hablando de cosas sencillas, pero ¿sabe que a veces se dan los abusos y no nos cuentan a nosotros? Porque nosotros no estamos... ¿Qué le vamos a decir? Es decir, ¿qué le voy a... y peor si llega a meter la pata. Peor si llega a meter la pata. Que te venga a contar a vos. Es decir, ¿te imaginas a tu hijo, papi, mami, miré pornografía? Papi, mami, es decir, tuve relaciones sexuales. Es decir, ¿qué haríamos nosotros? Y lo que está pasando a nivel nacional, porque está pasando que los jóvenes de la iglesia vengan y digan, me gustan los mismos chicos, me gustan las chicas.
¿Cómo encaramos todas estas situaciones nosotros como padres? Tenemos que estar preparados para estos tiempos complejos. Y como líderes y como pastores tenemos que saber que en los próximos años van a venir muchas personas con todas estas ideologías y que hoy nuestras redes van a llegar travestis, homosexuales, lesbianas, se cambiaron de nombre. ¿Cómo trabajamos con eso? Qué importante siempre, eso es para otra charla, pero siempre mostrar el amor de Dios. Siempre mostrar el amor de Dios. Nosotros no es que estamos aceptando el pecado, sino que estamos amando a las personas sobre todas las cosas. ¿Me están entendiendo? Trabaje por esto. Para que sus hijos confíen en usted. Nosotros con mi esposa tuvimos un plan. No armo doctrina. Es nuestra forma de trabajo. Una vez al mes nos vamos a tomar un café con cada uno de nuestros hijos. Tenemos 3. Entonces, café, bueno, un desayuno. Me voy con la más chiquitita y la escucho. 2 horas para ella hablándome. ¿Sabes cómo te queda la cabeza? Se la regalo un día. Para como mujer chiquitita. Y habla, pero es de ella ese tiempo. Y después que la escuché, yo escucho. De la conversación le saco información y a partir de ahí yo puedo tomar. Claro, vos te tomarías un café con tu pastor, pero no te tomás un desayuno con tus hijos solitos. Entonces nosotros tenemos que volver a la fuente, ganarnos el corazón de una generación, que son nuestras generaciones. Y una vez por año con nuestros hijos, hasta ahora lo venimos cumpliendo, cada vez más responsabilidades, pero ¿saben qué hacemos? Nos vamos de viaje solo con nuestros hijos, como papá y como... Sí, yo me fui solito con cada uno de ellos, 2 o 3 días a un lugar, para pasar tiempo solo, que es para ellos nada más. Y mi esposa hizo exactamente lo mismo. ¿Sabe cómo marcamos la vida de una generación haciendo esto? Alguien necesita hoy repensar su tiempo, sus actividades, sus esfuerzos, sus recursos y ponernos en orden. No puede ser que tu mejor abrazo se lo lleve un hermano de la iglesia, un necesitado, tu mejor abrazo se lo tiene que llevar tu esposa y tus hijos. No puede ser que el mejor mensaje, la mejor enseñanza se lo lleve el culto, la iglesia. Primero se lo tiene que llevar sus hijos. La prioridad son casa, después pienso los de afuera. Porque si salvo mi generación tendré la autoridad para salvar a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos terminando esta última parte antes de las preguntas sobre las edades y qué debo enseñar. En el libro ESI Científica y en Valores, ustedes tendrán una comparación entre la ideología y lo que yo debo enseñar. Ahora, por una cuestión de tiempo, solamente voy a trabajar una parte, pero ustedes van a encontrar las 2 cosas. Es decir, qué es lo que propone la ideología y qué debo enseñar yo en ese contexto según la edad. A los más chiquititos, levánteme la mano los que tienen de 1 a 5 años. Bueno, unos cuantos. Están trabajando el tema de la familia distorsionada. Entonces ahí tenemos que reforzar el diseño de familia. Hablarles de que Dios creó al hombre y a la mujer, Génesis 1:27, como familia. Porque le hablan de diferentes tipos de familias, mamá y papá, mamá, papá. Nosotros tenemos que hablar que hay familia. Le vamos a decir que hay situaciones que tenemos que respetar, pero el diseño de Dios es este. En casa nosotros tenemos este diseño, mamá y papá. Hablarles de identidad porque le están distorsionando la identidad a los chiquititos. En todo tiempo le hablamos de identidad. Pero ustedes entiéndame con esto. Tenés un varón chiquitito. Si vos no le decís, mirá, hijito, vos sos varón. ¿Viste que tenés pene? Sos varón. Y Dios preparó una esposa para vos el día de mañana, vas a ser padre. Si vos no le hablás esto, que parecerá una obviedad, afuera, que le dicen cualquier cosa, se encuentra bombardeado con un montón de ideologías, pero en casa ellos saben que son varones porque papá y mamá firman la identidad que ellos tienen. ¿Sí? Hablarle de intimidad. Ellos tienen que saber que intimidad, que hay partes que son íntimas, como yo les dije, tienen que saber ya que eso no tienen que mostrarse en cualquier lado, que vayan al baño cuando no haya nadie, que están en un baño público, tratar de que vayan con la puerta cerrada, que no muestren sus partes íntimas. La vergüenza, el pudor, mostrarle vos como papá, como, uy, no voy a salir porque estoy desnudo. Entonces, mostrarle el pudor, la vergüenza, que ellos sientan vergüenza por mostrarse. Autoestima en ellos ni hablar. Tenés que lograr que tus chiquititos en casa hablen. Y vos me decís, yo quiero todo lo contrario, que no hablen. No, tenés que lograr que hablen, que se expresen, que cuenten, que digan no, sí, que expresen sus emociones, porque por ahí no saben expresar sus emociones. Para una charla de abuso usted va a encontrar que una característica muy común es que la mayoría de los abusados se quedaron quietos. No saben decir no saben si es bueno o malo su cara, no saben porque no expresan nada, vos no sabés. Si tenés chiquititos en tu casa o en la escuela dominical, que vos sabés que cambiaron de actitud, de repente se quedan en silencio, no hablan, están diciendo algo, hay un lenguaje que no es oral,
Entonces tenemos que aprender a ver el comportamiento. Si de repente venís 10, 10, 10, le baja la nota. Si de repente lo encontrás que tiene un comportamiento así de mal carácter, de enojo, cosas que vos no te la esperabas, tenés que buscar la raíz de lo que le está pasando, porque esas son formas de expresarse. En nuestra asociación hacemos el curso de grafología, es decir, la lectura de los dibujos. Ellos se expresan por medio de dibujitos. Ahí nosotros notamos si han sido abusados, si han tenido experiencia. Y esto es así, tal cual le digo. Los chicos no mienten sobre abuso sexual. Cuando hay un menor de edad que está expresando la situación de un abuso, le tengo que creer. Y además, si está un menor abusando de otro menor o haciendo una cuestión sobre sexualidad que no es conforme a la edad, lo está tocando, se están tocando entre ellos o está tratando de tener un acto, es porque alguien se lo hizo primero, lo aprendió. Es decir, siempre es síntoma de un abuso previo. La tendencia es hacer lo que hicieron con cada uno. Por eso tenemos que romper con eso, porque esto es algo que continúa. Nosotros tenemos que saber que frente al abuso no hay opción, se denuncia. No hay opción en el sentido de que es una responsabilidad ante Dios, pero también porque hoy el abuso pasó a ser de una cuestión pública, es decir, que ya no es solamente papá y mamá o el pariente cercano que debe denunciar. Yo como docente o como pastor, si me entero de un abuso, estoy obligado a denunciar porque si no voy a ser sancionado por incumplimiento de mi deber. Es decir, todos los que se enteran de un abuso tienen que denunciar. ¿Cómo es el procedimiento de denuncia? Bueno, se lo digo rápidamente, pero ustedes tienen que encontrar a un familiar en lo posible o a alguien cercano que pueda tratar de encontrar a alguien cercano. Si es posible hablar con si es en el marco de un ambiente de iglesia, discipulado de niños, célula, hable con los pastores y tengan un protocolo a nivel iglesia. Si no los tienen, nosotros como asociación se lo compartimos, pero no lo haga de manera independiente, hable con los pastores, trabaje como iglesia, porque eso es una situación que no solamente puede revictimizar a la víctima, sino que para evitar la menor problemática dentro del ámbito de la iglesia, porque ustedes saben que el abuso se da en el 90% dentro de la familia. Papá, mamá, hermano, primo, tío, abuelo, y se da en la iglesia. Entonces tenemos que cuidar todas esas cuestiones. Hay un protocolo que debemos tener como iglesia. Entonces tenemos que trabajarlo de esa manera. Y luego ir a la jefatura y denunciarlo. No hay secretos para la familia, digamos, solamente esos secretos buenos, papá y mamá, cuando por ejemplo hay cumpleaños, fiesta, pero tenemos que tratar de no, ¿verdad?, que ellos no tengan secreto con papá y mamá. Ya se me fue el tiempo. Cuando son más grandes, hablar de los derechos de los niños, que ellos tienen derecho a expresarse, a decir lo que piensan, que deben respetar su cuerpo y el respeto del otro, a tener autonomía, a saber ir al baño solo, a saber hablar, a saber correr, controlar las emociones, saber los cambios del organismo, de la pubertad y preparación para la adolescencia, prevenir abusos, propósito. Bueno, todo eso está en el libro explicado, pero el tiempo avanzó y tengo que cerrar. Cuando son adolescentes tengo que hablar del derecho a la vida, la planificación familiar, la abstinencia como un método natural y seguro, los métodos anticonceptivos, enfermedad de transmisión sexual. Sí lo tengo que hablar a eso, por ello y por los compañeros, por los amigos, hablar del noviazgo. Bueno, cerramos con esto. Para los docentes se lo debo para la próxima, pero el tiempo no avanza, ha avanzado mucho mejor y no llego. Este era específicamente para los que son docentes, si tienen que dar educación sexual integral. Pero quería terminar entonces con este pequeño resumen para hacer preguntas y respuestas. Primero, fórmese en educación sexual integral. Le propongo este desafío. Cada padre, un educador sexual integral de sus generaciones. Este es el desafío que yo le propongo. Cada uno de nosotros, no esperar que otro lo haga. Cada papá es responsable de sus hijos sobre esta temática. Segundo, tener actividades para padres y ponerse de acuerdo como padres para poder trabajar juntos en la preservación de sus hijos. Tercero, afirmar la identidad de nuestros niños y adolescentes, tanto de casa como de la iglesia. Cuarto, organizarse y resistir todo lo que son las ideologías. Participar de este tipo de convocatoria no debiera frenarse. Tenemos que seguir haciendo charlas de ESI y de la vida y la familia continuamente. Votar con sabiduría en las próximas elecciones, que es un acto espiritual también, y trabajar conjunto. La Biblia dice en 2 de Reyes 6:9, que el profeta, allí dice la palabra, que tenía la capacidad de entrar en las habitaciones del enemigo, conocer las estrategias y darla a conocer al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice que seguía para cuidarse la voz del profeta. En
en estos minutos que estuvimos charlando, en esta enseñanza, yo creo que Dios nos está hablando para prevenirnos de los tiempos que vienen. Es un tiempo complejo, un tiempo donde la familia, como nosotros la conocemos en la iglesia, afuera no será igual. Van a cambiar muchas cosas, las perspectivas, las ideas, pero nosotros como iglesia vamos a hacer esa reserva en donde Dios va a seguir mostrando su diseño, el diseño de familia como Él lo planificó y como Él lo pensó. Pero yo creo que estas herramientas, Dios nos está adelantando años, nos está adelantando para preservar a nuestros hijos, para prepararlos para los tiempos que vienen. Porque yo creo que si usted está acá en esta tarde, como yo, creemos que ninguno de nuestros hijos se van a perder, sino que cada uno de ellos cumplirán el propósito que Dios tuvo con sus vidas. Amén. Les dan un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Dos o tres preguntas y ya cerramos. Levanten la mano rápido. Acá tenemos un micrófono. Si alguien me puede ayudar. ¿Oscar me ayuda o le tengo una pregunta? ¿Cómo era? Levantó la mano, Oscar. Las dos cosas. Rompe el hielo, Oscar, y después... Tú puedes. Hola. Sí, nuestra pregunta era si hay alguna estrategia o una experiencia previa a nivel nacional de que educadores por ahí en la escuela bíblica armaron algún tipo de taller con los padres para poder educar o encarar este aprendizaje de esta ley de la ESI. Sí, por supuesto que sí, está muchísimo avanzado este tema en las iglesias de muchas denominaciones, docentes del reino. Gracias a Dios por ser una red interdenominacional, somos parte de muchos congresos de denominaciones específicas y nos han llamado para formar a los maestros de escuela dominical. Una de ellos, por ejemplo, Visión de Futuros, lo deben conocer, el reverendo Cabrera, convocó a sus más de 1000 maestros de escuela dominical y se han formado. Entonces, no solamente se trabaja en la iglesia para los papás, sino que con permiso de los papás se trabaja en el discipulado de niños, en la escuela dominical. Se trabajan los temas de educación sexual integral para cada etapa, los más chiquititos. Así que hay muchísimo material para ofrecerles. Nosotros como Adora, si usted entra en el grupo de WhatsApp, le podemos compartir material para trabajar en el discipulado de niños o en la escuela dominical, pero sí, es fundamental que la iglesia lo trabaje. Hay ejemplos muchísimos, se lo compartimos, si ustedes quieren, nos piden, se lo estamos compartiendo. Rápido, ¿otras preguntas sobre este tema? ¿Os estuvo muy claro? Allá, muy bien. Vayan pensando las preguntas rápido, así. Tu pregunta puede ser la de otro que no se anima. ¿Qué tal? Más allá de la edad de los chicos, yo también reconozco que dependiendo de la crianza del niño, el niño es afectivo y a veces no. Y tal vez yo quería consultar cómo podemos identificar las características que tiene este niño con respecto al afecto que tiene. Si proviene de una buena crianza o de parte de un abuso y que tiene tal vez algún trastorno al afecto del contacto físico. Muy buena pregunta. Bueno, cada papá y cada mamá conoce específicamente esa particularidad de los chicos. Por eso es muy importante, obvio que tiene que ver la personalidad, pero también la personalidad se puede ir formando, por eso es importante los que son chiquititos, los que tienen chiquititos para que puedan expresarse, para que puedan hablar, para que puedan compartir. Pero si vos tenés a un chico que es callado, que no habla, que no se expresa, es más difícil justamente de poder descubrir o sacarle el tema de los abusos. Cuando se trabaja el tema de abuso, que es un tema que se debe trabajar en la casa, primeramente, hablarle a sus hijos. Chicos, sepan que esto es un abuso, que de esta manera. Y cuando se trabaja eso en la escuela dominical, esto es un abuso, generalmente los chicos lo sacan, digamos, les genera un ambiente para que lo saquen a luz, para que lo hablen. Generalmente lo hacen. Pero bueno, sí, cada situación y cada persona es un mundo. Si el niño es muy callado, no es de expresar nada, sí es cierto que es mucho más difícil de poder sacarlo. Yo creo que a veces tenemos que buscar la guía del Espíritu Santo para que Él nos dé discernimiento, para que nos muestre también cuando uno está atento en estas cuestiones y poder hablarlo, poder ministrarlo. Digamos, tiene que ver
Esto de formar la cuestión emocional justamente es para eso, para que podamos distinguir, para que podamos saber. Si siempre fue callado no significa que sea abusado, ni tampoco que en un momento comience a tener algún comportamiento significa que esté abusado. No quiero que salgan todos corriendo diciendo, debe ser por esto. No, es simplemente lo que se ha descubierto de que un abuso provoca ese tipo de cambio en una persona y que a veces puede servir como una herramienta. ¿Alguna otra pregunta? Si no, si ustedes me permiten, ahí está, muy bien. En el caso, por ejemplo, de una niña que haya sido abusada, ¿cómo sería el seguir el procedimiento de ayudarle a esa niña? Bueno, hay que ver si el abuso se está dando en el momento, hay que actuar. Si el abuso te está contando un abuso de un pasado, una situación en el pasado, eso es aconsejable tener una mesa, yo le llamo una mesa interdisciplinaria que cada iglesia debiera armar. Sería muy bueno, seguramente en esta casa debe haber psicólogos, psiquiatras, médicos, docentes, una mesa y conjunto con el equipo de liderazgo puedan estudiar el caso de manera particular. Yo no considero que se debe de haber un protocolo general para los abusos del pasado, digamos, porque a veces se termina revictimizando a la persona que ha sido abusada y a veces, no se trabaja de manera uniforme y el remedio puede ser peor que la solución. Eso en el caso de que el abuso es del pasado, digamos, fue un abuso cuando era chico y ahora soy grande, entonces ¿qué hago? Bueno, en ese caso por eso lo trabajan de manera interdisciplinaria con los pastores. Si el abuso es en el momento así, mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermano, tenemos que denunciarlo. En ese caso buscamos un adulto de confianza, si me está diciendo, a ver, ¿quién sabe de esto? Y sabe mi papá, sabe mi mamá, entonces vamos a otra persona, a un tío, a alguien maduro. Bueno, entonces vamos con el tío y decimos, bueno, nos cuenta esto y tenemos que hacer algo. A una maestra, por ejemplo, los profesores sí o sí tenemos que denunciar. Te vas al profesor, entonces vamos a la policía, hacemos la denuncia y ellos se encargan, no es que vos quedás pegado. La denuncia es para poner el caso y actúen. Hay otra realidad. Cada provincia y cada lugar a veces está más o menos organizado para llevar adelante esto. Hay lugares que son pésimos, lamentablemente, entonces denunciar y no hacer nada. Entonces lo que nosotros tenemos que ver, justamente, no conozco el caso particular de Posadas, cómo se trabaja, no sé si alguien lo sabe y quisiera comentarlo. Esta es la oportunidad de ver cómo se hace, a qué número de teléfono y si hay un trabajo en equipo organizado, porque hay ciudades que sí, otras que no. ¿Alguien sabe algo de eso? Bueno, eso sería muy bueno investigarlo como iglesia para tener, por ejemplo, a dónde llamar, de qué manera hacerlo, pero tenemos que tener un procedimiento. Y nosotros le vamos a enviar, si quieren, el protocolo de ASIERA, que es un protocolo que han hecho los abogados de todos los pasos que hay que hacer en el caso de encontrarse con un abuso. Muy bien. Uno más y ya terminamos, sí. Dos más, entonces. Sí. Yo quisiera saber, como cristiana, como docente y como persona, porque soy madre y abuela, ya tengo más de 60 años, ¿qué significa si uno ve en el ámbito escolar que un chico tiene un papel, una hoja en blanco? Él le mira así y come la punta, solo la punta del papel. ¿Qué significado tiene eso? Bueno, o necesitamos un psicólogo o un profeta en ese caso. Sinceramente no la puedo ayudar mucho porque... Siempre tuve esa duda. Y hay que ver si ese alumno está siendo intervenido profesionalmente cada escuela tiene, no sé cómo le llaman acá, pero alguien de... Normas de convivencia sí. Se llama, sí, hay que protocolos, pero con respeto de muchas instituciones. Yo llevo más de 25 años como docente, fui fundadora de una escuela, justamente le ponemos con el consenso de toda la comunidad Malvinas Argentinas a la escuela cuando fundamos, hablo del interior de acá de Misiones de Bernardo de Irigoyen. Y
le colocamos ese nombre porque el veterano de guerra, el excombatiente de Malvinas, siempre es discriminado delante de la sociedad. Y los niños que yo iba recibiendo como directora eran abusados, y justamente por escuchar y resolver, ayudar a resolver, después me meto en muchos problemitas. Pero salgo de ese lugar con orgullo, no para mí, pero siempre fui tildada la loca. Pero siempre con respecto a la pregunta, ¿cómo es me quedó una duda de eso. Una vez participé de un taller y según me informaron extraoficialmente, no era una psicóloga, era una psicopedagoga, una chica, pero con experiencia, con trayectoria. Ella me dijo que eso tiene un significado, que no es muy alentador. Sí. Y bueno, ahora soy abuela y tuve el tiempo también de trabajar en las iglesias donde estuve. También hice lo que debía hacer como cristiana, ¿no es cierto?, hacer las denuncias. Muy bien. No hay que callarse. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias por compartir la experiencia. Bueno, la última, vos vas a preguntar, la última, esta sí, ya después, si me permiten, hacemos una pequeña oración de cierre, porque veo músicos entrar, se están preparando para el culto ya. Yo soy oficial de la Policía de Misiones y desde el año pasado hay un protocolo que firmó el Ministerio de Gobierno con distintos organismos donde se acordó un protocolo de intervención. Pero para resumir todo, ante el conocimiento de un caso de abuso, lo que deberían hacer es, como usted dijo, ver la manera de hablar con una persona más allegada al menor, si es el caso de un menor, y también activar el protocolo por medio de la denuncia, activar los mecanismos judiciales, vamos a decir. Y la Policía de la provincia tiene un gabinete interdisciplinario, gabinete psicopedagógico, que hace el acompañamiento a los familiares. Incluso hay una manera de realizar la denuncia que es con identidad reservada, donde la persona puede solicitar, ¿no es cierto?, que su identidad no sea revelada, ¿no es cierto?, para que de esa manera tenga seguridad de que no va a tener inconveniente, porque ese es el tema en cuanto a una denuncia. Siempre las personas no quieren hacer la denuncia porque tienen miedo de que puedan tomar represalias o algo así. Entonces está también esa modalidad de la denuncia con identidad reservada. Excelente. ¿Qué número es el de denuncia con identidad reservada? No, lo puede hacer el 911. Es un sistema integral de emergencia donde ahí ya, dependiendo del caso, ya derivan al sistema que corresponde, vamos a decir. Excelente. Muchas gracias. Nos ponemos de pie, por favor. Permítame hacer una pequeña oración de cierre de todo este tema. Les agradezco que aprovechen este sábado hermoso para estar capacitándose y me han escuchado durante más de 2 horas. Señor, te damos gracias por esta convocatoria. Gracias, Padre, porque sabemos que la semilla sembrada cayó en buena tierra y habrá una generación de padres que se levantan para preservar a sus generaciones. Gracias porque en Posadas y en esta provincia, Señor, no vamos a permitir que el sistema, Señor, pervierta y destruya generaciones, sino que nos levantamos como una iglesia que alumbra, una iglesia, Señor, que es sabia en los tiempos y que se prepara y prepara a sus hijos y a sus generaciones para los tiempos que corren. Bendigo la familia de Posadas, bendigo, Señor, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, Señor, a los niños de esta ciudad y la provincia, Padre. Levantamos, Señor, como iglesia el clamor por esta generación, Señor, y te decimos, heme aquí, envíanos a nosotros para poder y preservarlas y guiarlas a tu palabra y a tu propósito. Gracias por todo este tiempo y por tu palabra que nos bendice y por la enseñanza que recibimos, y dejamos todo en tus manos sabiendo, Señor, que tú, el que comenzó la buena obra, Señor, la continuará, la terminará conforme al propósito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias a todos. Gracias, pastores. Gracias, Noelia.